Bueno, foro, equipo, buenas noches, ¿cómo están? Al tutor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hablar acerca del proyecto de artes interactivas, ¿cierto? Entonces, básicamente, el desarrollo que voy a realizar es basado en los videojuegos. No es un campo en el cual me desempeñe demasiado o tenga mucho conocimiento, pero en realidad pues me parece muy atractivo y voy a utilizarlo como herramienta de apoyo o de composición para generar mi proyecto en esta materia, dado que desde los años 50, donde se considera que iniciaron los proyectos de videojuegos, ha tenido una gran evolución, ¿cierto? Pasando de grandes sistemas computarizados y grandes cantidades de algoritmos para hacer acciones muy sencillas y fueron evolucionando. Después pasaron a la interacción entre los jugadores, después nacieron los juegos de 8 bits, las consolas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido un carácter interactivo y de respuesta algorítmica en los elementos, ¿cierto? Aun cuando fuera ping pong o cualquiera de los juegos de ellos, ¿cierto? Los elementos siempre tenían un modo de reacción. Cuando no estaban haciendo algo o cuando alguien no reaccionaba con ellos mejor, ellos estaban haciendo algo, o rebotando simplemente, o navegando, o chocando, o haciendo algo. Entonces, voy a basarme en ese concepto y en la mayoría de la inteligencia artificial que se genera hoy en día en las plataformas un poco más avanzadas para el desarrollo de videojuegos para poder construir algo de carácter un poco saturado, porque entonces en mi concepto la idea es la saturación. En el mundo cada vez estamos más saturados de elementos, de personas, de ruido, de cosas en general. Entonces voy a utilizar una plataforma para desarrollo de videojuegos y con ayuda de la inteligencia artificial que ya viene por defecto en la mayoría de estas plataformas, mi objetivo es generar un espacio muy sencillo, ¿cierto? Porque el espacio no es lo que me interesa en este caso, en el cual la inteligencia artificial de los personajes que uno puede insertar en una plataforma como estas, que reaccionan solos y se comportan solos, simplemente empiecen a multiplicarse y a saturar el espacio. De manera que la persona que es el principal actor de este juego simplemente empieza a tener la sensación de saturación, de hostigamiento, de llenura, de incomodidad. Eso se presta básicamente en diferentes videojuegos o en diferentes plataformas cuando en ese videojuego simplemente los elementos, los actores de reparto de ese proyecto empiezan a llenar la escena y uno no sabe cómo reaccionar hasta que cada vez se multiplican y se multiplican y se multiplican y se multiplican. Entonces ese es mi objetivo esta vez, producir esa sensación de incomodidad que satura el cerebro y lo pone a pensar de manera diferente. Así que pues trataré de que este proyecto se lleve a cabo de la mejor manera posible y con la ayuda pues de las plataformas, de la inteligencia artificial y el software para el desarrollo de videojuegos.